qué sigues aquí? Cuídate. Yo ya me fui hace mucho. Muerte. Cuídate. Si te gustan las historias que se sienten reales, esta es una que no puedes escuchar a medias. Todo pasó en diciembre de 2019. Días antes de Navidad. Si eres transportista, sabes que esas fechas son un infierno. Entregas urgentes, horarios apretados, días fríos que calan en los huesos y carreteras casi vacías después de las 10 de la noche. Yo llevaba una ruta sencilla: Aguascalientes, Chihuahua, cargado con piezas automotrices. Había salido tarde porque el encargado de la bodega tardó en revisar cada caja. Estaba a unos minutos de la medianoche cuando crucé la salida norte. Esa carretera, muchos dicen que es tranquila. No lo es. Después de las 11, se siente distinta, como si se estirara más de lo normal, como si no avanzaras. A veces he manejado 10 minutos y parece que fueron 40, o al revés. Y ese día hacía un frío raro, uno que olía a tierra quemada. No sé cómo explicarlo. Era un olor seco, como cuando queman algodón o zacate verde. Te llega en ráfagas, como si alguien encendiera una fogata lejos y luego la apagara de golpe. A eso, de las 11:50 y 8 p.m., cerca del kilómetro 203. Lo vi. No era la primera vez que escuchaba historias sobre el del costal, pero siempre pensé que eran cuentos entre choferes para no dormirnos. Ya sabes, que una aparición en el monte, que un charro fantasma, que un campesino que busca a su hijo. Todas esas cosas que decimos cuando llevamos 5 horas sin descansar. Pero esa noche, al bajar una pendiente suave y tomar una curva larga, la luz de mis faros se clavó sobre una figura, un hombre caminando por el lado derecho de la carretera. Llevaba un sombrero charro viejo, como gastado por el sol. La ropa era sucia, casi del color de la tierra, y arrastraba un costal enorme, de esos de yute amarillento, como los que usan para guardar mazorcas o comida para animales. Lo primero que pensé fue que era un campesino borracho que se había quedado tirado por ahí, o alguien que necesitaba ayuda. No reduje velocidad, todavía no, pero algo me inquietó. No volteó al verme, no se hizo a un lado, ni siquiera se movió cuando le pasé a unos metros. Caminaba como si no sintiera el frío, como si no escuchara el motor del tráiler chillando. Y lo peor, el costal se movió. No fue mi imaginación. Lo vi como si algo dentro hubiera pataleado o empujado hacia afuera. Me obligué a seguir manejando. No quise mirar por el retrovisor, pero a unos 200 metros, mi mente empezó a jugarme en contra. ¿Y si sí necesitaba ayuda? ¿Y si era un campesino real, cargando un animal herido? ¿Y si era un accidente y yo estaba siendo un cobarde? Me detuve. Estúpido, pero me detuve. Apagué la música. El silencio se metió como un cuchillo entre las costillas. El viento estaba helado, tan frío que sentí cómo me ardieron los oídos al abrir la puerta. Desde ahí no veía al hombre. Las luces traseras del tráiler apenas iluminaban una parte de la curva.
Di unos pasos hacia atrás por la cuneta, con el chaleco reflejante puesto. El olor a tierra quemada regresó con más fuerza. Había algo en ese aroma, algo que no era normal, como si estuviera oliendo un campo después de un incendio, pero sin humo. «Buenas noches», grité. «Nada. Necesita ayuda». Silencio. Ni grillos, ni viento, nada. Caminé un poco más. Y entonces lo escuché. Un arrastre, como cuando mueves algo pesado sobre tierra seca. Prendí mi linterna y apunté hacia la curva. Ahí estaba el hombre, de espaldas, apenas a unos 20 metros, parado completamente inmóvil, excepto el costal, que estaba levantándose, como si algo intentara ponerse de pie dentro. Se me heló la sangre. Entonces, él habló. Su voz era ronca, vieja, como si viniera de alguien que llevaba años sin tomar agua. «Lléveme antes de que despierte», repito sus palabras. Y todavía siento ese pinchazo en el pecho. No dijo, «Lléveme al pueblo». No dijo, «Necesito ayuda». Dijo eso, antes de que despierte. No soy un valiente. Nunca lo he sido, pero tampoco soy un cobarde. O eso creía esa noche. El miedo me cambió. Retrocedí, sin quitarle la vista de encima. El costal volvió a moverse, esta vez más fuerte, como si algo estuviera atrapado desesperadamente. Cuando di la vuelta y corrí hacia mi tráiler, escuché pasos detrás de mí, no rápidos, no corriendo, sino siguiéndome, como si supiera que yo iba a detenerme tarde o temprano. Cerré la puerta de golpe y encendí el motor. Al ver por el espejo lateral, casi me da un infarto. El hombre estaba justo detrás, a unos metros, parado, sin moverse, y el costal arrastrándose solo. Pisé el acelerador con toda mi fuerza. El motor rugió y el tráiler avanzó levantando polvo. No miré atrás, no respiré, solo manejé. Tardé varios minutos en sentirme a salvo, cuando por fin mi cerebro salió del modo de pánico. Recordé la cámara interna que muchos transportistas tenemos instalada, dirigida al asiento del copiloto para seguridad. Me temblaban las manos al abrir la aplicación en mi celular, pero aún así lo hice. La transmisión cargó y ahí estaba él, sentado en el asiento del copiloto, con el sombrero agachado, inmóvil, el costal apoyado entre sus piernas. No escuché un grito, no escuché su respiración, pero sí, vi algo. El costal volvió a moverse, una sacudida desde adentro, algo pequeño, algo vivo. Cerré la aplicación de golpe, pero la imagen se quedó grabada en mi cabeza como un tatuaje caliente. Manejé así casi 1 hora, sin atreverme a mirar hacia el asiento real. No tenía valor para verificar si la cámara estaba mostrando algo real o algo imposible. A la altura del tramo que va hacia Cocío, las luces del tablero comenzaron a parpadear. No era normal. El tráiler había sido revisado ese mismo día. El aire en la cabina
se volvió espeso, pesado, como si faltara oxígeno. Y entonces escuché algo. No venía del motor, no venía del camino, venía del asiento del copiloto. Una respiración lenta, profunda, como la de alguien que duerme, pero que está a punto de despertar. No sé explicar el terror que sentí. No quería mirar, no quería moverme, pero cada segundo la respiración se hacía más fuerte. Me quedé congelado, sosteniendo el volante. El tráiler siguió avanzando solo, lento, casi sin control. Y entonces la respiración se detuvo de golpe, seguido por un sonido suave, un susurro, justo al lado de mi oído. Ya despertó. Cuando escuché ese susurro, ese ya despertó, sentí que el corazón se me detuvo dentro del pecho. Fue como si el aire mismo de la cabina se congelara. No quise voltear. No podía. Sabía que si volteaba en ese momento, algo que no debía ver me estaría esperando ahí. Pero lo peor no fue el susurro. Lo peor fue lo que siguió. Un sonido suave, húmedo, como uñas raspando la tela del costal. Luego un golpe. Algo golpeó desde adentro. Traté de mantener la vista al frente, pero sentía como algo se movía a mi lado. Era como compartir cabina con un animal herido, uno que no sabía si iba a atacar o a suplicar. Di un volantazo sin querer, cuando algo dentro del costal empujó con fuerza. El tráiler casi se salió de la carretera. Las llantas rechinaron y entonces, por un instante, lo escuché con claridad. Un llanto débil, infantil. No quise aceptarlo. No podía ser. Los oídos me zumbaban. La respiración se me hacinaba en la garganta. Todo mi cuerpo temblaba. Fue ahí cuando el hombre habló otra vez, con esa voz seca que parecía venir desde el fondo de la tierra. No voltees, Antonio, porque si lo ves, te vas a quedar con él. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía saberlo? Mi visión comenzó a nublarse. Mis manos estaban tan frías que apenas podía sentir el volante. El llanto dentro del costal subió de tono, de suave a desesperado. Y entonces el hombre, si es que era un hombre, volvió a hablar. No era su culpa, era un niño. Yo nomás quería cuidarlo, pero despertó. Y cuando despierta, siempre quiere más. Esa última frase, siempre quiere más, fue como una piedra cayendo dentro de mí. No tenía sentido. Nada tenía sentido. Pero había un detalle, uno que me partió el alma. El llanto no sonaba agresivo, no era monstruoso. Sonaba como el llanto de un niño pidiendo ayuda. Luego, un susurro aún más bajo, tan bajo que casi lo confundí con el viento. Dile que ya vamos a llegar. Dile que no llore. Yo no sabía qué responder. Lo único que deseaba era salir de ese tramo, ver luces, ver gente, ver algo humano. Aceleré más
de lo que debía. El motor vibraba como si fuera a desarmarse. La carretera seguía adelante, oscura, interminable. Pero algo estaba mal. El tramo no cambiaba. No había señalizaciones. No había salidas. Era como si hubiera quedado atrapado dando vueltas en el mismo pedazo de carretera una y otra vez. Miré el GPS del tablero. Marcaba velocidad, pero no movimiento. Era como si el tráiler no avanzara ni un metro. Intenté pensar con claridad, pero el llanto dentro del costal seguía. Y cada vez sonaba más fuerte, más cerca, más vivo, hasta que de pronto se detuvo. Silencio absoluto. No sabía si eso era mejor o peor. El hombre inhaló profundo. El olor a tierra quemada llenó la cabina, como si alguien estuviera quemando pastizal justo debajo de mis pies. Ya se calmó, murmuró él. Es buen niño cuando no tiene hambre. Un escalofrío me recorrió entero. El hombre continuó, como si estuviera recordando algo. Mi hijo era igual, no más. Lloraba y lloraba hasta que probó tierra por primera vez. Después, ya no quiso otra cosa. Esa frase me revolvió el estómago. Yo tenía 2 hijos pequeños en casa. El simple hecho de escuchar a ese hombre hablar de un niño como si fuera algo distinto, algo inhumano, me provocó un rechazo visceral, pero también miedo, demasiado miedo. A veces me tocaba esconderlo en el costal. Siguió diciendo, porque no saben controlarse cuando oyen voces nuevas. Voces nuevas. Susurré sin querer. Él volteó el rostro hacia mí, pero no alcancé a verlo. Solo sentí el movimiento, lento, como si girara el cuello hacia mi perfil. La tuya, Antonio. Un impulso me hizo girar la cabeza hacia él. No sé si fue valentía, desesperación o locura, pero lo hice y hubiera preferido no hacerlo. El sombrero escondía casi todo su rostro, pero lo que sí pude ver me heló la sangre. Su piel no era piel normal, era como cuero viejo, quemado, seco, con grietas profundas, como si le hubieran pasado fuego encima años atrás. Sus labios estaban cuarteados, sin color, y sus ojos pensé que serían ojos humanos, pero eran 2 agujeros negros, profundos, sin brillo, sin vida, como cavidades quemadas, como si los hubiera perdido mucho tiempo atrás. Y aún así me miraban, lo juro. Me miraban como si pudiera ver perfectamente. Te lo dije, susurró. Ya desperté. Volteé instintivamente hacia el costal y entonces vi la tela moverse, pero esta vez no era un movimiento brusco, era un movimiento lento, deliberado, como si unas pequeñas manos estuvieran recorriendo el costal desde adentro, buscando dónde salir. Tuve que reprimir un grito. El hombre continuó. No te preocupes. Si te quedas quieto, no te va a hacer nada. Pero si sigues manejando tan rápido, va a pensar que lo quieres dejar atrás. Miré el velocímetro. Iba a 110 kilómetros por hora. El motor rugía.
y de la nada el tráiler se apagó. Todo, las luces, el motor, el tablero, un silencio absoluto inundó la cabina. Y entonces, dentro del costal, escuché una respiración suave, pequeña, pero demasiado cerca, como si la tela del costal fuera la única barrera entre ese niño y yo. Yo estaba al borde del llanto. Mi cuerpo entero temblaba. El hombre estiró una mano hacia el parabrisas y señaló al frente. «Ya casi llegamos», murmuró. «El sendero está donde siempre ha estado». Y aunque el tráiler seguía apagado, comenzó a avanzar solo. No escuché el motor. No vibraba. No sentía nada en el volante. Era como si una fuerza invisible lo empujara. El camino comenzó a cambiar. La carretera recta dio paso a una vereda de tierra, un camino que yo jamás había visto, aunque pasé por esa zona cientos de veces. No tenía sentido, ni lógica, ni explicación, pero ahí estaba, un sendero estrecho, flanqueado por árboles secos y retorcidos, y al fondo una tenue luz naranja, como una fogata. El hombre habló. Ahí es donde lo encontré la primera vez. Ahí donde la tierra huele a muerto. Ahí donde lo dejé todo. El costal comenzó a agitarse con más fuerza, como si lo que estaba dentro reconociera el lugar. Sentí que iba a desmayarme. Nunca pensé que fuera posible escuchar algo así. Una voz infantil, susurrando desde adentro del costal. No era una frase completa. No entendí palabras. Era como si imitara mis propios suspiros, como si intentara hablar como yo, como si intentara llamar mi atención. El hombre sonrió. Lo vi, con esos labios resecos y agrietados. Sonrió como un padre orgulloso. «Ya ves, te está reconociendo, te quiere. No seas malagradecido con él». Mi estómago se revolvió. Mi mente gritaba que debía salir de ahí. Correr, huir, saltar del tráiler, si era necesario. Y aún así, mi cuerpo no reaccionaba. Era como si estuviera congelado por una fuerza que no entendía. «Bájate», dijo el hombre. «Ya estamos aquí». El sendero terminaba en un claro oscuro, rodeado de tierra negra, una tierra tan quemada que parecía carbón. La fogata seguía encendida, pero no había nadie, o eso pensé cuando bajé, o mejor dicho, cuando mi cuerpo bajó sin que yo lo decidiera. El aire estaba helado, el olor a tierra quemada era tan fuerte que picaba en los ojos. El hombre del sombrero se acercó con el costal arrastrado. La fogata crepitaba suavemente. Y ahí, a unos metros, vi una figura pequeña, sentada junto al fuego. Un niño, o lo que parecía un niño, pero su piel estaba completamente cubierta de tierra seca, como si la hubiera absorbido, como si su cuerpo estuviera formado de ella. Su rostro era indistinguible, apenas dos huecos donde deberían ir los ojos. El hombre habló con ternura. «Mira, te traje compañero, ya no vas a estar solo». El niño de tierra giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, pero supe que me estaba mirando. Y entonces
Sonrió, una sonrisa torcida, inhumana, una sonrisa hecha de grietas en la tierra que lo envolvía. Intenté dar un paso atrás, y ahí fue cuando el costal que el hombre cargaba, se abrió desde adentro, con un desgarro, con uñas pequeñas, con manos desesperadas. Algo salió arrastrándose. No era un niño, no era humano, era una forma pequeña, rígida, cubierta de tierra seca, como una figura de barro, goteando pedazos, buscando algo, buscándome a mí. El hombre posó la mano sobre mi hombro. Siempre quiso un hermano. Y tú, Antonio, tú ya no tienes a dónde ir. Todo se volvió negro. No sé si fue un desmayo, no sé si fue la oscuridad del lugar o si fue algo más. Solo recuerdo el sonido de la tierra moviéndose como si manos pequeñas escarbaran alrededor de mí, como si algo intentara enterrarme vivo. Y voces infantiles, riendo, pero sin alegría. Desperté horas después, en la cabina del tráiler, estacionado en el acotamiento de la carretera, solo, sin sendero, sin fogata, sin nombre del sombrero, sin niño de tierra, pero había algo más. El olor, ese olor a tierra quemada. En el asiento del copiloto había un montón de tierra negra, como si alguien hubiera dejado un cuerpo hecho de barro que luego se deshizo. Llamé a la policía. No dije la verdad. Claro, solo reporté que me había orillado, que me quedé dormido, que vi algo raro. Ellos acudieron y encontraron algo a unos metros de la carretera, un costal idéntico al que yo había visto. Dentro, ropa infantil, enterrada desde hace décadas, ropa de varios niños. Me hicieron preguntas, muchas, pero nunca conté lo que realmente vi. Nunca. 3 días después, revisando el tráiler, encontré algo bajo el asiento del copiloto. Era una figura pequeña, de barro seco, con forma de niño. Y en la base, mis iniciales, marcadas con un dedo.